tal? ¿Cómo están? Gloria a Dios. Esta es una mañana muy especial y es que en esta mañana Dios viene a darte una respuesta. Viene a darte una respuesta a ti que estabas en una situación o estás en una situación difícil, en una situación adversa en tu vida. Y quisiera comenzar la charla hablándoles de fútbol, ¿sí? De una liga que ha ganado muchos adeptos en nuestro país desde hace algunos años, y es la Liga de Campeones de Europa, en donde juegan todos los mejores equipos de Europa. Yo recuerdo que la final más espectacular o la mejor que yo he visto se dio en el 2005, y los que jugaban era el Milán de Italia, que era el todopoderoso en ese momento, contra el Liverpool de Inglaterra, que había llegado, le había costado, pero había llegado a la final, ¿verdad? Jugaban en el Estadio Olímpico de Estambul, en Turquía, y comenzó el partido. Como todos esperábamos, el Milán era el que dominaba, y cuando menos sentimos, ¡pum!, el primer gol, 1-0. De ahí seguía igual el partido, ¡pum!, 2-0. De repente, antes de terminar el primer tiempo, ¡pum!, 3-0. ¿Cómo creen ustedes que iban los jugadores de Liverpool al vestuario? ¿Cómo cree usted? Apachurrados, abatidos, tristes, desencantados, sin ganas de regresar al segundo tiempo para recibir otros 4. Imagínese usted, así iban ellos hacia el vestuario. Pero llega el segundo tiempo y seguía igual, pero se veía que Liverpool tenía un poco más de ganas, y cuando menos sentimos, gol, 3-1, y todos dijimos, vaya, metieron el del honor. Y de repente, ¡pum!, 3-2. Y nosotros, ¿será capaz de que hacen el milagro? Dios les hace el milagro, y cuando menos sentimos 3-3. Realmente fue increíble. Y para no hacerles largo el cuento, terminó ganando el Liverpool en los penaltis, ¿verdad? Y al día de hoy, en el mundo del fútbol, ¿verdad?, se conoce como el milagro de Estambul, porque jamás había remontado un equipo pequeño un 3-0 adverso al gran favorito. Realmente fue increíble. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que hizo la diferencia para que estos hombres pudieran remontar, para que estos hombres pudieran ganar y obtener la victoria? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Vamos a ver. ¿La actitud? Por supuesto que sí. El cambio de estrategia. Claro, pasaron muchas cosas, pero ¿sabe a dónde comenzó todo eso? En las palabras que el entrenador les dijo al medio tiempo. Cuando ellos iban, ya no hay nada que hacer, ya no regresemos probablemente al segundo tiempo, vino el entrenador y los motivó con sus palabras y les hizo creer que ellos podían obtener la victoria ante ese todopoderoso en ese momento Milán, y la obtuvieron. Fueron sus palabras. Y puede ser de que tú al día de hoy estés como el Liverpool, como los jugadores de Liverpool al terminar el primer tiempo, triste, cansado, agobiado, perdónenme la expresión, harto de lo que estás viviendo, sin ganas de seguir en el camino de Dios, deprimido probablemente. Pero fíjese que así como este hombre con sus palabras pudo
cambiar la historia de estos hombres y hacerlos creer que podían obtener la victoria, y la obtuvieron. Así Dios viene a decirte a ti en esta mañana que con la palabra de Dios, proclamando su palabra, usted va a cambiar esa situación que está viviendo al día de hoy, y Dios le va a dar la victoria en esa situación adversa que está viviendo. Y la charla de esta mañana se llama Proclamando tu palabra, veré milagros. ¿Cómo se llama la charla, mis hermanos? Gloria a Dios. Quiero que me acompañen en la lectura bíblica de esta charla, que está en el libro de Nehemías 4, del 11 al 15. Antiguo Testamento, Nehemías 4, del 11 al 15. Hoy vamos a proclamar la palabra de Dios. Nehemías 4, del 11 al 15. Dice así: nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta, ni veríamos nada, hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas, con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Palabra de Dios. El libro de Nehemías nos habla acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que había sido destruido 140 años antes por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y fue en este mismo tiempo que ellos se fueron desterrados a Babilonia. Y es que los israelitas prácticamente se habían olvidado de Dios, le habían dado la espalda, adoraban otros dioses, vivían una vida de pecado, y por eso Dios los había abandonado al poder de Nabucodonosor. Pero algunos años después, el imperio de Babilonia cayó a manos de los persas. Y los persas eran quienes dominaban toda aquella región. Nehemías no era nada más y nada menos que el copero del rey persa Artajerjes. Y él, ante esta gran oportunidad, fue y oró al Señor y le pidió a Dios que le ayudara para poder obtener gracia delante del gobernante, para que le permitiera ir a reconstruir Israel. Y así fue, pidió el permiso y le fue concedido por el rey Artajerjes. Nehemías significa en hebreo el Señor consuela. Y era el tiempo para los israelitas de ser consolados. Después de 4, 5 generaciones era el tiempo de ellos para ser consolados. Ahora bien, ¿quiénes querían matar a los israelitas para detener las obras de reconstrucción del templo? Eran todas aquellas ciudades vecinas, los hititas, los amonitas, árabes,
que por toda la vida habían estado en guerra con ellos, con Israel, que les tenían envidia, que no los querían. Al principio, cuando comenzaron la reconstrucción del templo, se burlaban de ellos y decían, ¿cómo lo van a reconstruir? Pero cuando vieron que todo iba viento en popa, ahí se asustaron y dijeron, no, esto ya no continúa. ¿Y qué decidieron? Matar a los israelitas. Imagínense cómo los odiaban, para que no continuaran la reconstrucción del templo. Pero nos dice la palabra de Dios que muchos que vivían en medio de estas ciudades, de los hititas, de los amonitas, fueron a decirle a Nehemías que el plan que tenían de destruirlos. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Vino, reunió a todos los israelitas por familias y los puso detrás de las murallas en lugares estratégicos con espadas, lanzas y arcos. ¿Para qué? Para defender a sus familias, para defender la reconstrucción del templo, defender sus vidas. Y esto fue lo que sucedió. Pero, ¿qué pasaba? ¿Se imagina usted que El Salvador estuviera destruido y a nosotros nos mandan a reconstruir el país? Y estábamos en México desterrados y nos mandan para El Salvador. Y de repente estamos aquí reconstruyendo y se da cuenta de que Guatemala, Honduras, Nicaragua nos quieren venir a matar. ¿Qué pensaría usted? Se muere del miedo. Nos morimos del miedo, y esto fue lo que le sucedió a los israelitas. Estaban muertos de miedo. Y cuando Nehemías se dio cuenta de esto, ¿qué hizo? Les habló. ¿Y qué les dijo? No les tengan miedo. Recuerden que tienen un Dios grande y terrible. No les tengan miedo. Recuerden quién es el Dios. Recuerden que Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Recuerden que ese Dios abrió el mar de par en par para que pasaran nuestros antepasados. Recuerden que ese Dios nos dio la victoria una y otra vez ante enemigos que era imposible vencer. Recuerden quién es Dios. Y ahí ellos recordaron, sí, es cierto, este es nuestro Dios el que nos va a dar la victoria, grande y terrible. Fíjese que generalmente nosotros terrible lo asociamos con algo malo que nos va a pasar, ¿verdad? Qué terrible eso que le está pasando a usted, ¿verdad? Qué terrible lo que le pasó a alguien. Pero fíjese que terrible también significa alguien que es intenso, gigantesco, extraordinario, capaz de ser temido. Y este era el Dios que les estaba recordando Nehemías a los israelitas. En pocas palabras les decía: israelitas, no depende de nosotros, depende de aquel Dios grande y terrible en el cual estamos confiando. Y entonces, ¿qué pasó? Se envalentonaron, ¿verdad? Dijeron: ok, vamos a confiar en Dios. Y entonces les dio la indicación, ¿verdad? Con las armas que tienen, que les he dado, vayan y luchen por sus compatriotas, sus hijos, mujeres y hogares. O sea, que estaban preparados. Me imagino que habían espías también de todas aquellas ciudades de alrededor y les fueron a contar a ellos. Ahora era a ellos a los que les iban a contar: estos están preparados para todo. ¿Y qué pasó? Dios desbarató los planes a tal grado que ya ni se dio una guerra, enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Dios dice que desbarató los planes del enemigo. Realmente increíble. Y fíjese que hay algo muy importante que viene después en la misma lectura de Nehemías, y es que dice que en todo lo que duró la reconstrucción del templo, los israelitas iban con una mano su herramienta
y en la otra mano llevaban el arma para defenderse en caso de ser necesario, en todo lo que duró la reconstrucción del templo. Increíble, ¿no? Ahora bien, yo te quiero preguntar a ti, ¿será que, y volviendo al inicio, ¿será que tú estás al día de hoy como aquellos jugadores de Liverpool al terminar el primer tiempo? ¿Ya te sientes derrotado? ¿Estás triste ante esas adversidades o ante esa adversidad? ¿Estás ya cansado? ¿Ya no quieres seguir el camino de Dios? Tal vez ya ni quieres confiar en Dios. ¿Será que tú al día de hoy estás así? Tú eres en tu corazón quien tiene la respuesta. Hay tantas adversidades que vivimos. Yo creo que todos en algún momento vivimos adversidades. Todos los días hay adversidades, pero hay momentos en que son más difíciles que en otros momentos. Puede ser, no sé, una enfermedad, ¿verdad? Aquí vino mi hermana a contar acerca de un cáncer de mama, ¿verdad? Y cómo está de moda ahora esta enfermedad, ¿verdad? Que vemos que si no nos ha dado, si no lo hemos experimentado nosotros, algún familiar lo ha experimentado, algún amigo lo ha experimentado. Y es difícil, es doloroso, no solo para ti que lo has experimentado, sino para toda la familia. O puede ser de que no seas tú, sino el familiar, ¿verdad? El abuelo, el padre, el cónyuge, el hijo, ¿verdad? Qué duro es ver a un hijo con una enfermedad terminal, con una enfermedad realmente que lo hace sufrir. Porque no solo está el cáncer, hay diferentes tipos de enfermedades que aquí podemos mencionar que hacen sufrir no solo al que la está padeciendo, sino también a toda la familia. Y es muy duro. ¿Y qué pasa en estos momentos cuando viene esta enfermedad? ¿Qué es lo que dices tú? Sobre todo cuando ves que oras y haces todo lo que tienes que hacer y vas donde el médico y pides oración por acá, pides oración por allá y ves que no ha pasado nada aún. Nos cansamos. Vienen los ataques. Y donde nos ataca primero es en la fe. Sucede igual que los israelitas. A los israelitas no los habían atacado físicamente, pero ya su mente, su corazón, su fe ya había sido derrotada. Nos pasa lo mismo a nosotros. Viene el ataque a nuestra mente y te comienzas a preguntar, bueno, ¿y a mí por qué, pues, Señor? Yo que estoy viniendo, yo que te quiero seguir, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no me lo diste a mí? ¿O por qué a este familiar? A mi cónyuge. Y ahí es donde nuestra fe es atacada. Y viene también y nos ataca en el lado económico, porque hay que pagar. Aunque tengas seguro, siempre hay que pagar. Y sobre todo enfermedades crónicas, largas, que requieren de hospitalización, sea como sea, hay que gastar y se comienza a acabar el dinero. Entonces ahí es cuando nos cansamos, nos agobiamos y viene otro ataque todavía. El doctor, que el diagnóstico te dice, no, yo no le voy a mentir. Como doctor le voy a decir, ya no tiene solución. Esto es crónico, es para toda la vida o tiene tanto tiempo de vida. Y ahí es donde nosotros nos desmoronamos y nos caemos. Pero ¿qué te viene a decir a ti el Señor en esta mañana?
ante esa situación adversa. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Recuerda que tienes un Dios grande y terrible. Usted tiene un Dios grande y terrible. Recuerde, ¿todos han hecho retiro aquí? Tal vez hay alguno que no haya hecho retiro. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida desde ese retiro? Recuerde. Dicen por ahí. ¿Cuántas veces no te ha sacado una y otra vez? Porque Dios no se cansa de ayudarte. Dios no se cansa de darte la victoria una y otra vez. Recuérdelo. Recuerde, ese es su Dios grande y terrible. Recuerde que ese Dios en el que usted ha confiado, por el que usted está aquí en esta mañana, es el creador del cielo y de la tierra. Recuérdelo. Es un Dios terrible, extraordinario, gigantesco, capaz de ser temido por todos esos enemigos, en este caso por esa enfermedad. Ahora bien, te dice el Señor, ahora que tú has creído, porque hemos creído, ¿verdad? Que usted ha creído que tiene un Dios grande y terrible y que no le tiene que tener miedo a esa enfermedad. Amén. Pues el Señor lo manda ahora a utilizar su arma. Dios te manda a utilizar tu arma. ¿Para qué? Para defenderse. Para que usted luche por su enfermedad, por la enfermedad de ese ser querido. Para que usted luche una y otra vez. ¿Cómo? Proclamando su palabra. Porque hay que proclamar su palabra. Probablemente ya muchos conocemos esta lectura que está en Hebreos 4:12. No lo busquen, leo para ustedes. Hebreos 4:12. Dice: la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Cómo? Dígale al que está a la par suya: la palabra de Dios tiene vida y poder. Al del otro lado también. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta lo más íntimo de la persona. Pero hay que proclamar. ¿Qué significa proclamar? Decirlo con voz alta. No solo leerla. No, esta ya me la puedo, esta lectura, fíjate. No, hay que proclamar, que usted pueda escuchar su voz, que sea audible. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que al escuchar el mensaje nace la fe. De escuchar la palabra de Dios nace la fe. Por eso usted tiene que proclamar. Proclamar significa decir en voz alta, con fe, sabiendo que la palabra de Dios tiene vida y poder. Por ejemplo, le voy a dar, hay muchas lecturas que nos hablan de sanación aquí en la palabra. Yo les he traído algunas, una es en el Salmo 103:3. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas mis maldades y quien sana todas mis enfermedades. ¿Verdad, mi hermana? Amén. Santiago 5:15. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esa es Santiago 5:15. Salmo 33. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Usted que está pasando en medio de esta enfermedad o de la enfermedad de este ser querido,
Puede tomar una de estas o puede tomar muchas otras. Es importante que lea la palabra de Dios. Ya ve la importancia de leer la palabra de Dios. Hay que leerla para conocer sus promesas. Tiene que conocer las promesas y tiene que proclamarlas y decirle a esa enfermedad, aún en medio de ese momento difícil en el que usted ya le dijeron que ya no hay, usted proclámela. Recuerde que tiene vida y poder. Proclame: Señor, tú perdonas mis maldades y sanas mis enfermedades. Proclame una y otra vez, aún en aquel momento en el que ya no puedo. No, yo, Señor, voy a proclamar tu palabra, y la proclama. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? Al final usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios, porque proclamando su palabra usted va a ver milagros. Una y otra vez usted va a ver milagros. Recuerde que aquellos hombres, los israelitas, en todo lo que duró la reconstrucción del templo, que en nosotros significa en todo lo que dura nuestra vida, ellos llevaban en una mano el arma, ¿verdad? Y en la otra su instrumento de construcción. Toda nuestra vida tenemos que llevar nuestra arma, y toda la vida tenemos que proclamar la palabra de Dios. Si no lo ha hecho hasta el día de hoy, tiene que comenzar hoy, y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Ahora bien, no, fíjate que lo mío no es una enfermedad. No sé, tal vez es la situación adversa que está viviendo, o la situación adversa que vivimos como país, ¿verdad? Está terrible, ¿o no? Y vemos la situación política es complicada, y vemos la situación económica es complicada, y vemos delincuencial igual complicado. Es realmente todo lo que estamos viviendo el día de hoy es complicado como país, ¿verdad? Y usted de repente se encuentra que está sin empleo. No sé qué puede estar pasando, o ha sido o está siendo extorsionado. No sé cuál puede ser el problema ante todas estas situaciones, porque muchos hemos vivido o estamos viviendo al día de hoy lo que es la delincuencia en carne propia. Y es algo complicado, es difícil. Y entonces es ahí, en medio de estas situaciones difíciles, en las que nosotros viene el ataque a nuestra mente, ¿verdad? Y nos atacan en las redes sociales, en las noticias, en la radio, y vienen todo malas noticias. Mire, la delincuencia sigue aumentando, aquí no va a pasar nada, si queda este político ustedes se van a terminar, van a destruir el país, y si queda así estamos, ¿o no? Esos ataques vienen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Usted qué dice? ¿El Salvador tiene esperanza o no tiene esperanza? Pero yo quiero que usted lo conteste realmente en su corazón, porque si usted es aquellos de los que vive quejándose, es que aquí la delincuencia, es que aquí esto, es que aquí lo otro, usted no está creyendo que verdaderamente aquí hay esperanza. Mandamos a nuestros hijos a estudiar a otro lado, al extranjero, ¿verdad? No, mejor que se quede allá. Aquí qué va a venir a hacer, ¿verdad? Aquí qué va a venir a hacer, aquí no hay nada que hacer en este país. ¿Por qué? Usted está diciendo aquí no hay esperanza. Eso es lo que usted está diciendo. Y si no tiene para mandarlos a estudiar, ¿cómo quisiera para tener? Porque aquí ¿qué va a hacer mi hijo? Lo van a matar. O no tiene futuro. Ahí usted dice no hay esperanza. Yo le quiero recordar algo. ¿Usted cree que si aquí en este país no hubiera esperanza, Dios le hubiera dicho a Ernesto hace 29 años, ve y apacienta mis ovejas en El Salvador?
No, le hubiera dicho, mejor ve apacienta las ovejas allá en Europa, allá en Sudamérica, porque en El Salvador, Ernesto, estamos fritos. Para los que no saben, Ernesto es el fundador de nuestra comunidad. Y él fue quien trajo prácticamente la visión de esta comunidad, y ahora son más de 30 grupos, más o menos. Y no hay esperanza, mis hermanos. Por supuesto que sí hay esperanza. Claro que sí. Y Dios te viene a decir, en medio de esa situación que tú estás viviendo, en medio de esa falta de empleo, sea lo que sea, aún en tu matrimonio, esta situación difícil, Dios te viene a decir, no le tengas recuerden que tienen un Dios grande y terrible. No les tengas miedos, tú tienes un Dios grande y terrible. Y tú ya, yo sé que ya lo has creído en esta mañana. ¿Y qué te manda a hacer Dios? A proclamar su palabra. Gloria a Dios. Proclamar su palabra. Mira estos ejemplos. Y estas ya las conocen muchos. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Un futuro lleno de... Un futuro lleno de... Y ahí tal vez, búsqueme por ahí si hay algún asterisco que diga, esta promesa no aplica en El Salvador. Restricciones aplican. No, ¿verdad? No, en ninguna. Vaya, gloria a Dios. Isaías 43, 18, 19. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Las conocemos, pero no solo hay que conocerlas, hay que proclamarlas en medio de la situación difícil. ¿Y qué pasa si usted proclama? ¿Qué es lo que va a haber, mi hermano? Mi hermano, milagros. Va a haber los milagros de Dios, por supuesto que sí. Así como lo vio mi hermana, vio el milagro de Dios. Los tiempos de milagros son ahora. Y Dios quiere y va a hacer milagros en tu vida. Proclame la palabra de Dios. Amén. Fíjense que yo recuerdo que hace, 2016 para mí fue el año más difícil que yo he vivido en mi vida. Y es que yo venía cargando una situación económica en la cual venía para abajo del 2014, 2015, 2016, ¿verdad? Y ya estaba prácticamente en números rojos. Era tan difícil que, en el 2015 yo tuve 3 dificultades en las cuales tuve que sacar mucho dinero, prácticamente casi que me había gastado todos los ahorros que yo tenía para comprar una casa, que ese era mi sueño en ese momento. Y tenía todos esos ahorros, se me fueron acabando. Llego al 2016 y era tan difícil la situación que me tuve que ir también de la casa que yo estaba alquilando, ¿verdad?, a vivir a la casa del papá de mi ex esposa. Y fue realmente difícil. Ese mismo año tengo una hija que tiene 17 años, que la tuve muy joven, pero la verdad es que la quiero muchísimo y me llevaba muy bien con su mamá, ¿verdad? Y de un día para otro, como en febrero, por una situación difícil que le sucedió, me dijo, mira, me tengo que ir del país, y se la llevó. Y yo, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, son cosas del Señor. Luego, abril del 2016 me dice mi ex esposa, mira, Gilberto, creo que nos equivocamos, no nos debimos haber casado y tengo otros planes de vida y en ellos no estás tú.
no la voy a poner en mal a ella, simplemente tal vez no cumplí sus expectativas. Ella no es una mala mujer, pero tomó la decisión. Pero para mí fue algo realmente duro. Fue una baldada de agua fría, y sobre todo porque venía cargando con esa situación económica que mientras seguía para abajo y no hallaba yo para dónde. No dormía, bajé 15 libras, caí, no les voy a mentir, en una profunda depresión, como por 5 meses. Yo seguí con mi vida como actualmente, todo lo que hacía, pero yo estaba muerto en vida. Y recuerdo que sí, las noches eran largas, noches en las que tenía que orar mucho, y oraba, pasaba orando. Me hacían falta mucho mis hijos. Con ella tengo 2 hijos y amo a mis hijos. Yo soy un niño más. Yo llegaba a mi casa y yo quería estar con ellos, quería verlos, y llegar a la casa de mi madre, porque ahí me fui a vivir, y ver que no estaban, para mí era un golpe muy duro. Y también amaba a mi ex esposa. Y en esas oraciones, en esas noches de oración, el Señor me comenzó a regalar promesas. Y la primera fue: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Y mire, y venían todos aquellos ataques a mi mente. ¿Sabe? Yo, por ser un vago, no saqué mi carrera. Me dediqué a vagar y a vagar y a vagar, y hasta ahí les dejo. Fui un vago. Entonces me venía y me atacaba: ¿qué vas a encontrar tú de trabajo? ¿O cómo vas a superarte si ni estudiaste? Y venía por otro lado el ataque: fracasaste también en tu matrimonio, sos un fracasado. Y venía el otro ataque también: o sea, no tenés nada. Y mira, ¿y cómo vas a ir a predicar si estás derrotado? Y venían ataques por todos lados: te gastaste todo lo que tenías, ya no vas a tener ese sueño de tu casa, por todos lados. Pero ahí proclamaba yo la palabra de Dios: el Señor dice esto y esto. Y la volví a proclamar, aún que no veía nada. Luego, en ese mismo tiempo, vinieron 2 oportunidades de trabajo, y parecía que todo iba viento en popa. Y de repente, en ambas, cuando ya estaba en lo último, me decían: no, fíjese que no es para usted. Eran baldadas de agua fría en esos momentos difíciles, porque mi situación económica seguía para abajo, no mejoraba. Por más que hacía, no veía nada. Pero el Señor me regaló otra promesa, que está en el Salmo 27. Y dice: cuando el pasto aparezca y brote el verdor, se recoja la hierba de los montes, de tus corderos tendrás lana para vestirte, de tus cabritos dinero para comprar terrenos, y de tus cabras leche abundante para alimentarte, tú y tu familia y todos los que estén a tu servicio. Y yo la proclamaba, aún cuando después de esa baldada de agua fría yo tal vez lloraba y decía: Señor, aquí estoy, háblame. Y proclamaba la palabra: yo sé que tú me vas a bendecir de una u otra manera, Señor, en mi economía. Y también lloraba algunas noches en medio de toda la situación, y Dios me dio otra promesa en medio de esos momentos, y que está en el Salmo 126, y me dijo: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras lleven el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre sus brazos. Y ahí, cuando lloraba, la proclamaba en medio del sufrimiento, en medio del momento difícil. Y a los 5 meses me sentí mucho mejor. Dios me iba levantando, me iba fortaleciendo. Y recuerdo que el 14 en diciembre fue mi peor mes en la empresa en la que estuve, de comisiones. Fue terrible, porque yo decía: Señor, pero ahí seguía confiando y proclamando su palabra de Dios.
En todos los 10 años que estuve, no había tenido comisiones tan bajas. Y el 14 de diciembre del 2016 me llamaron de una empresa a la que estaba aplicando y me dicen: mira, el trabajo al que estás aplicando es tuyo. El trabajo superó mis expectativas por lo menos en 3 veces. Así de grande fue el Señor. Me sextuplicaron solo el salario base, más las comisiones. Era algo realmente que yo no pensaba que fuera a ganar así. Yo dije: wow, Señor, qué increíble. Se cumplió la promesa, llegó el milagro después de haber proclamado una y otra vez su promesa. Ese es el milagro económico. Pero no solo eso, Dios me dio muchas cosas en este trabajo. El vehículo es de la empresa, yo no pago nada. Hasta ahí llegó el Señor. Y muchas otras cosas que me dan dentro de esta empresa. Es más, Dios fue tan lindo que yo le dije: Señor, ¿sabes qué? No quiero trabajar sábado. ¿Y ustedes qué creen? Trabajo hasta viernes al mediodía. Imagínense hasta dónde supera el Señor. Hasta dónde superó el Señor, hasta en esos pequeños detalles que a mí me parecía algo, para mí era algo quizás hasta sin sentido pedirle algo así a Dios, pero lo superó. Qué increíble. Y realmente ha sido una gran bendición. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasó con mi matrimonio? No pasó nada. No pasó nada. La verdad es que hubo un momento en el que se intentó hacer todo, pero el matrimonio es de 2, ¿verdad? Y la otra persona, si no quiere seguir, pues no se puede hacer nada. Hice todo lo posible, pero al final yo ya estoy divorciado en un proceso de nulidad de matrimonio. Sin embargo, Dios también cumplió aquello de que llenaría mi boca de gritos de alegría. Yo soy feliz. Yo la verdad es que yo puedo platicar con mi ex esposa como aquella amiga que conocí antes de ser novios, y nos llevamos de maravilla, y Dios sanó mi corazón por completo. Y Dios ha obrado como no tienen idea en mi vida. Yo soy una persona realmente feliz, vivo feliz. Para la gloria de Dios se cumplen las promesas y se van a seguir cumpliendo. Y falta una promesa, van 3, recuerde que fueron 4. La última es: feliz tú que honras al Señor y le eres obediente, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, ahí me promete un hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. Y yo creo en esa promesa y la proclamo. Mis hermanos, yo he visto la gloria de Dios y ya el cumplimiento de muchas partes de esas promesas, y sé que voy a seguir viendo más el cumplimiento de las que Dios me ha dado, y sigo proclamando su palabra. Y eso es lo que Dios te ha venido a decir en esta mañana, a ti que has estado pasando por un momento difícil, a ti que probablemente ya te sentías derrotado ante esa situación. Dios te viene a decir: no le tengas miedo a esa situación. Recuerda que tienes un Dios grande y terrible. Proclama su palabra y verás milagros. Para ver los milagros, mi hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer usted a partir de hoy? Proclamar los milagros, así de sencillo. Proclame los milagros, la palabra de Dios, y usted va a ver los milagros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos por este mensaje que nos has traído en esta mañana. Mi Señor, tú sabes cuánto lo necesitaba. Tú sabes cuánto necesitaba escuchar hoy
este mensaje. Mi Dios, porque ante esta situación adversa, ante esta enfermedad, ante esta situación en mi matrimonio, ante esta situación familiar, ya no veía una salida, no veía una respuesta. Pero hoy tú me la has dado, mi Dios. Y ahora yo quiero decirte que confío en ti, que creo en ti y que no voy a tenerle miedo. Porque hoy en esta mañana he recordado a ese Dios grande y terrible, al que sigo, al que busco. Y yo, mi Dios, a partir de hoy voy a comenzar a proclamar tu palabra, porque yo sé que si lo hago en medio de esta situación, voy a ver tus milagros, Señor. Y desde ya te doy gracias, mi Jesús. Desde ya te doy gracias por esos milagros. Gracias, mi Jesús. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.